días a todos los presentes. Damos inicio a nuestra ciclo de conferencias virtuales de la Semana del Contador Público 2020, que se llevarán a cabo hasta el día viernes 11 de septiembre. Cada conferencia tendrá espacio de 1 hora, siendo los 10 últimos minutos el espacio para esclarecer las preguntas del público asistente. Sin más, damos paso a nuestra primera conferencia con el tema La formación ética del contador público en la universidad, una visión del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría IFAC, con el expositor, el contador público colegiado Roberto Julio León Pacheco, contador público colegiado y MBA. Es certificado internacionalmente como auditor interno, examinador de fraude y de cumplimiento. Actualmente es miembro de la Comisión Técnica de Ética y Ejercicio Profesional de la AIC. Además, contamos con la presencia de la contadora pública colegiada Juliana Ávila Chumo, quien será la moderadora. Contadora pública colegiada de Piura con grado de magíster en Auditoría y Control. Es gerente del estudio de asesoría y consultoría AIC Ávila y además es presidente de la Comisión Técnica de Ética y Ejercicio Profesional de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Le cedemos la palabra a la señorita Juliana Ávila. Buenas tardes con todos los participantes. Como ya lo ha dicho Sandra y ha dado a conocer el tema de exposición, no hago más que presentar a nuestro colega y amigo Roberto León Pacheco, quien nos ampliará el contexto de los objetivos del IASB y cómo influyen en la formación y el desempeño del contador. También nos indicará la relevante función que tiene la ética, valores y actitudes del contador. Al final vamos a tener un bloque de preguntas para que ustedes nos puedan escribir y comentar también vía chat. Muy bien, muchísimas gracias Juliana por tu presentación y muy contento de estar con todos ustedes esta tarde por este espacio que nos está brindando la Junta. Y bueno, sin más, vamos de lleno al tema. Sandra, ¿me ayudas por favor con la presentación? Perfecto. Bien, efectivamente, vamos a conversar sobre un aspecto que me parece relevante, sobre todo en el ámbito de la universidad, ¿no? Que es la formación ética del contador público. En ese sentido, vamos a desarrollar esta agenda, ¿no? Vamos a conversar sobre la Federación Internacional de Contadores para situarnos en contexto de lo que es la IFAC, muy rápidamente, sobre el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, que es la IESFA, ¿no? La IESB, ¿no? Y pronunciamientos internacionales de formación también, que son las normatividades que este órgano perteneciente al IFAC emite, y una pequeña encuesta sobre qué sucede en el pregrado, ¿no? Esta encuesta fue realizada en el 2018 a egresados de las facultades de contabilidad y es muy interesante cuando obtuvimos información sobre qué pensaban y también el análisis de qué ética estaban recibiendo. Me parece muy interesante compartirla y vamos a también sacar algunas conclusiones al respecto. Y algunas ideas fuerzas que quiero que queden claras a partir de lo que podamos desarrollar en la presentación. Comentarles de que esta presentación también fue, de alguna manera, o es producto, ¿no? Es producto de una base, de una exposición que se hizo en Cajamarca, lo cual me parece súper interesante. Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Ok, entonces, la IFAC, ¿no? Ha sido fundada en el 77, ¿no? Comprende más de 175 organizaciones y miembros y asociados, ¿no? Comprende a 130 países y jurisdicciones, ¿no? Y representa prácticamente 3 millones de profesionales contables en los ámbitos público, en el ámbito privado, en la educación, ¿no? La Junta de Decanos, por ejemplo, es miembro de la IFAC y es miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Vamos a hablar ahora sobre el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad.
El Consejo de Normas, parece que se pasó una. Muy bien, ahora estamos ahí. Ahí está. El Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad es un órgano de la IFAC con propósito específico y educativo, ¿ya? El GSB, ¿no?, busca tener una influencia relevante en universidades, en aspirantes a contadores, ¿no?, a contadores públicos, ¿no?, autoridades gubernamentales, reguladores, entre otros actores, ¿no? Tal como lo hemos dicho, busca tener una influencia relevante, sin embargo, su pronunciamiento no es de cumplimiento obligatorio por estos interesados, ¿no? Ese es creo que importante comentar. Parte del objetivo de esta presentación justamente es dar a conocer la existencia de este marco normativo, ¿no?, y algunas sugerencias posteriores. Como dijimos, el YASB busca tener influencia relevante en lo relacionado con la formación, ¿no?, el desarrollo y la evaluación de los profesionales contables, ¿no? Y la razón de ser, ¿no?, la misión de este consejo, ¿no?, de este board, es la búsqueda de la mejora continua y el establecimiento de buenas prácticas profesionales en el ámbito de la educación. Desde mi punto de vista, uno de los principales aportes de este órgano de la IFAC es la definición de competencia, ¿no?, de ser competente como profesional contable, ¿no? Y aquí hay dos ámbitos, ¿no? El aspirante a contador y el contador público. La definición de competencia profesional, ¿no?, es amplia, ¿ya? Y la voy a ir desarrollando en esta conferencia. En el marco, ¿no?, es amplia en el marco de estos pronunciamientos, ¿no?, del YASB. Esta competencia profesional, ¿no?, incluye el cumplimiento del código de ética del contador público. Ahora, el reto, ¿no?, para justamente dar cumplimiento a este código de ética está en ponerlo a disposición, ¿no?, del profesional contable. Y ahí es donde realmente tenemos un reto, ¿no? Hay una gran brecha para poner a disposición, ¿no?, este código, no solamente al contador público, ¿no?, porque recordemos que en los cursos antes de la titulación se da a conocer este código. El gran reto está en el aspirante a contador, ¿no? ¿Qué tanto hemos, como profesión, hemos dado a conocer el código al aspirante, a este muchacho que está en el pregrado? Esto es un reto, es una brecha, pero se necesita, o sea, se pide por parte del YASB comunicarlo y que la persona de pregrado lo pueda conocer y entender. Un punto de vista interesante del YASB es que reconoce un abanico amplio en las diversas formas de aprendizaje, ¿no?, tanto en la preparación de los aspirantes a contadores como en la formación continua de los contadores públicos. La formación, la capacitación, ¿no?, y experiencia profesional están presentes efectivamente como elementos tradicionales, ¿no?, de aprendizaje y de desarrollo. Pero un tema que a mí me parece fundamental es que el YASB también incorpora fuentes no tradicionales, ¿no? El coaching, el mentoring y potenciar la reflexión son fuentes muy importantes de aprendizaje y desarrollo. Entonces ahí tenemos que, como profesionales, docentes, ¿no?, directores de carrera, realmente comenzar a reflexionar si estos aspectos están tomándose en cuenta bien en la universidad que forma este futuro. Vamos ahora a ir de lleno a los pronunciamientos, ¿no?, internacionales de formación, que son este marco normativo, ¿no?, este marco normativo que
el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad emite, ¿ya? Y vamos a presentar en esta ocasión algunos de ellos. El JASB emite, como comenté, normas que se denominan pronunciamientos internacionales de formación, PIFs. Los temas que abarcan estas PIFs son temas como el ingreso a los programas de contabilidad, la estructura del desarrollo profesional inicial para los aspirantes a contadores, y aquí es muy relevante cuando la norma te habla de desarrollo profesional inicial, te habla básicamente del pregrado de la Universidad Peruana, ¿no? Y también te habla, ¿no?, y desarrolla aspectos del desarrollo profesional continuo que se enmarcan en las capacitaciones ejecutivas y en el posgrado. Son 8 PIF, ¿no? Son 8. En específico, en esta presentación, vamos a explorar, ¿no?, el contenido de 4 de ellas, ¿no? La PIF 2, sobre la competencia técnica, que cuando hablamos de competencia, lo primero que se nos viene a la mente es competencia técnica, ¿no? La PIF 3, sobre habilidades profesionales. La PIF 4, sobre valores, ética y actitudes profesionales. Y la PIF 5, sobre experiencia práctica. ¿Ok? Los objetivos generales, de acuerdo con los pronunciamientos, ¿no?, son 2. Primero, la formación en las aulas que apunta a desarrollar al aspirante con el objetivo de alcanzar su titulación. Y el segundo, ¿no?, mantener y desarrollar el contador público. ¿Ya? Esto quiere decir que debemos reconocer que como contadores públicos, la competencia profesional que demostraremos luego de titularnos podría perderse, ¿no? O sea, hay que ser conscientes y en ese sentido la IFAC lo reconoce como tal, que luego de habernos titulado, nuestra competencia profesional podría perderse, ¿no? Por lo tanto, la formación continua es indispensable y es fundamental. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de competencia profesional? Nos referimos, y aquí este es capital, a 3 elementos, ¿ya? Lo primero es la competencia técnica. Lo segundo, las habilidades profesionales. Y lo tercero, los valores, ética y actitudes profesionales, ¿no? O sea, competencia profesional la tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no?, como un trípode. Por lo tanto, la competencia, tal como lo resaltamos en esta diapositiva, va mucho más allá, pero mucho más allá de solamente la técnica, ¿no? Cuando hablamos de un profesional competente, ¿no?, debemos pensar en un profesional más allá de un tecnócrata. Entonces, no me gustaría invertir mucho tiempo en lo que estipula la PIF 2 sobre competencia técnica porque lo conocemos muy bien. O sea, solo sí me interesaría resaltar que un contador público, ¿no?, tiene pues que manejar claramente los conceptos de contabilidad, impuestos, auditoría, finanzas, ¿no? Sin embargo, y tal como lo apreciamos, con la técnica no basta, ¿no? Y ese es el requerimiento del JASB. ¿Quién ha escuchado hablar de lo que son habilidades blandas? ¿No? La PIF, en ese sentido, que es el pronunciamiento internacional de formación número 3, no las ha dejado de lado, ¿no? El contador público
es un ser humano y hoy las relaciones humanas juegan un papel vital en nuestro desarrollo. La PIF considera que para ser un contador público, el aspirante debe demostrar sus habilidades intelectuales, ¿no? Y todos somos conscientes, ¿no? Todos somos conscientes que un fuerte conocimiento técnico, ¿no? No implica una evolución de nuestro pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El conocer la aplicación de una variedad de NIF o conocer las leyes tributarias requeridas, ¿no? Para optimizar un planeamiento tributario, ¿no? En condiciones normales implica de seguro, ¿no? Una competencia técnica, o sea, claramente se necesita tener un bagaje muy importante de conocimientos. Pero eso es de condiciones normales. Pero aplicar, ¿no? Aplicar ese mismo conocimiento en entornos complejos y únicos, o cuestionar, ¿no? La aplicabilidad de la normativa contable o tributaria, ¿no? Retando el statu quo, eso requiere un esfuerzo intelectual, no técnico, ¿no? Entonces, la PIF requiere, ¿no? La PIF requiere que el aspirante a contador tenga, ¿no? Y el contador mantenga esta habilidad, ¿no? Esta habilidad. Las habilidades interpersonales y organizativas son también muy importantes, tremendamente importantes. De hecho, somos profesionales que trabajamos en equipo y tomamos decisiones que afectan a diversos agentes económicos. En un entorno competitivo se hace indispensable convencer y persuadir, ¿no? Entonces, es súper importante que estas habilidades profesionales estén muy bien desarrolladas. Por lo tanto, ¿no? Lograr este entrenamiento en habilidades blandas debería ser tan apreciado como lograr las habilidades técnicas, ¿no? Los aspirantes en contabilidad deberían premiar, ¿no? Premiar a aquellos centros de estudios que les puedan transmitir un fuerte entrenamiento en ese sentido. Como hemos visto, las habilidades de comunicación y el pensamiento crítico son indispensables en el desarrollo profesional. Creo que en un pregrado de calidad, ¿no? Las humanidades, ¿no? La formación en humanidades son una excelente incubadora para catalizar estas habilidades. La PIF 3 hace una distinción, y es importante, entre habilidad personal y habilidad profesional, ¿ya? Las habilidades personales se inscriben dentro de las profesionales, ¿no? Las habilidades personales son habilidades que, si bien ya pueden ser estructura formativa previa al pregrado, se desarrollan con mucha mayor efectividad en la práctica preprofesional o profesional, pero siempre y cuando los aspirantes a contabilidad y contadores públicos puedan desarrollarlas en organizaciones que los reten, ¿no? Hay organizaciones que son excelentes escuelas para poder retar al profesional, como que hay otras que no, ¿no? Por eso es importante que el aspirante a contabilidad pueda identificar, y por qué no la universidad pueda ayudar al aspirante a contabilidad a identificar esas organizaciones en las que pueda potenciar sus habilidades personales. Pasamos a la PIF 4. En ese sentido, o sea, la PIF 4 te habla sobre el aspirante, ¿no? De contabilidad. El aspirante debe ser consciente, ¿no? De que se va a desempeñar en un campo con presiones, ¿no? Un contador, con presiones que van algunas veces en contra de la justicia y la verdad, ¿no? La PIF, en ese sentido, enfoca su recomendación en el entrenamiento a dos niveles, ¿no? El primero es el entrenar el juicio profesional,
Y el segundo es el fomentar el actuar en beneficio del interés público. El contador, como tomador de decisiones y como parte del proceso de toma de decisiones, necesita tener una profunda apreciación sobre las potenciales implicaciones éticas de sus decisiones profesionales y administrativas en general. En ese sentido, la inclusión inteligente, didáctica y, por qué no, digamos, divertida, ¿no?, de los valores, la ética y las actitudes en su desarrollo profesional inicial. Nuevamente, cuando hablamos de desarrollo profesional inicial, nos referimos al nivel de pregrado, ¿no? Esta inclusión inteligente, didáctica y divertida de los valores y ética, ¿no?, es crítica para desempeñar una función profesional hacia el futuro de un aspirante, ¿no? Compartiremos más adelante algunas estrategias que el Consejo de Normas Internacionales de Formación y de Contabilidad brinda al respecto. ¿Pero por qué es importante entonces formar el juicio crítico? Bueno, quiero compartir con ustedes, ¿no?, una historia real, ¿no? Yo vi un documental que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo también con ustedes. Es un documental basado en El contador de Auschwitz, ¿no? Ustedes saben, obviamente, Auschwitz, el campo de concentración de la Alemania nazi, en donde miles de personas perdieron la vida a causa de una forma de pensar delincuencial y totalmente irracional. Muy bien, Oscar Koenig, así se llamaba el contador de Auschwitz, murió en el 2015 a los 96 años. Era uno de los pocos nazis que seguían vivos. En realidad, hubo toda una cacería de nazis durante un tiempo, y este era uno de los pocos que seguían vivos, ¿no? Y era el contador de Auschwitz. Fue miembro de las SS, que fue la policía secreta alemana. Llegó al campo de concentración aproximadamente en el año 42, a los 21 años, ¿no? Muy joven. ¿Y qué hacía? Bueno, ahí registraba el dinero y las pertenencias de las víctimas. Eso era su trabajo, ¿no? Y era un trabajo que desempeñaba de manera muy eficiente. Muy eficiente, siguiendo todos los procedimientos que su comando, ¿no?, sus jefes le ordenaban. Luego todas esas pertenencias y las ganancias de esas pertenencias viajaban a Berlín. En el 2015 fue capturado y fue condenado a 4 años de prisión. 4 años de prisión que a la larga no pudo cumplir, ¿no? Bueno, el cargo se le consideró cómplice de la muerte de aproximadamente 300.000 personas y admitió su responsabilidad moral, ¿no? O sea, él no ejecutó a nadie, ¿no? No mató directamente a nadie, pero fue parte de una organización que finalmente cometió delitos y crímenes. En ese momento señaló, ¿no?, que pensaba que el asesinato de judíos, incluido el de niños, era el modo correcto de hacer las cosas, ¿no? Estaba convencida, ¿no? Él estaba convencido, como los otros miembros del campo de concentración, ¿no?, que habían sido traicionados por los judíos y que había una gran conspiración, ¿no? Entonces, imagínense esa forma de pensar, ¿no?, como contador. Entonces, la historia nos dice, y el ejemplo de Göring es un ejemplo concreto, ¿no?, que el hombre ha demostrado, o sea, el humano ha demostrado, que sin juicio crítico bien formado, es presa fácil de malos líderes, ¿no? Y en consecuencia, llega a pensar en que las atrocidades pueden ser correctas, ¿no?
Dicho esto, formar el juicio crítico, ¿no?, es un antídoto eficaz para que no solo no se repitan estas atrocidades, sino que se eviten otros males en nuestra sociedad. Y males tenemos muchísimos. Corrupción, ¿no?, soborno, etc., etc. Para hacer la historia corta, en abril del 2015, a la edad de 93 años, como dijimos, se inició el juicio. En ese mismo julio fue declarado culpable, ¿no?, y condenado a 4 años de prisión. Pero, para hacerla corta, apeló. Muchas de las apelaciones no prosperaron y murió en un hospital en el 2018 antes de cumplir su condena. Entonces, con esto lo que he querido, y si alguien se siente tocado por un hecho que efectivamente afectó a la humanidad entera, el hecho es de que es muy importante formar el juicio crítico en el estudiante universitario, ¿no? Como les digo, es un excelente mitigante de que mañana puedan ser presas fáciles, ¿no?, de fanáticos o presas fáciles de políticas que van en contra con la ética. Vamos a seguir. En esta misma PIF 4, en el marco de formar el juicio profesional, formar a profesionales escépticos es clave, ¿no? Es súper clave. Los cursos de auditoría en el pregrado, ¿no?, deberían apuntar a través de casos, ¿no?, a formar el escepticismo, ¿no? El escepticismo es clave, ¿no? Es como una semilla para el juicio profesional adecuado. La práctica profesional o preprofesional ciertamente afinaría muchísimo esta aptitud, ¿no? En ese sentido, ¿no?, las firmas de auditoría de reconocido prestigio son escuelas realmente muy importantes para formar el escepticismo profesional, ¿no? Son, desde un punto de vista contable, son las maestras de la sospecha, ¿no? Te ayudan efectivamente a formar un juicio crítico muy, muy importante. La PIF te habla, ¿no?, de que los cursos o que la formación inicial en el contador debería tener un fuerte componente de principios éticos. Los cursos de ética profesional o moral profesional, en ese sentido, son claves en orientar la capacitación de ética aplicada a través de principios, ¿no? Y es importante los principios, porque hay una variedad infinita de situaciones a las que nos enfrentamos en la vida profesionales, ¿no? No basta con explicar la naturaleza teórica de la ética, ¿no?, sino de enseñar cómo defender nuestras decisiones en base de principios. ¿A qué nos referimos con principios? Bueno, la verdad, la justicia, el bien común, ¿no? La PIF 4 orienta a desarrollar esa capacitación en función a principios, sin definir necesariamente cuáles son esos principios, ¿no? Pero sí orienta hacia analizar acciones alternativas y determinar sus consecuencias éticas, identificar dilemas éticos y determinar cuándo aplicar los principios éticos, ¿no?, que ya hemos mencionado antes, y que efectivamente son súper relevantes. En el marco de formar la preocupación por el interés público, ese es otro elemento fundamental, ¿ya? Como contadores tenemos que preocuparnos de formar el interés público. En ese sentido, ¿no?, la PIF sugiere que durante el proceso de desarrollo profesional se fomenten dos temas fundamentales. El primero es analizar la interrelación entre la ley, la ética y el interés público. No todo lo legal es ético, ¿no? Y es muy importante que tenga esa claridad el estudiante y asimismo saber que es parte de una sociedad y que sus decisiones van a influenciar esa sociedad.
Por otro lado, también fomenta, en ese sentido, la PIF, a analizar las consecuencias de la conducta no ética, ¿no?, para el individuo, la profesión y el interés en general. La IFAC es multicultural, la IFAC es una institución que definitivamente está matizada por la cultura, y justamente un código de ética, ¿no?, responde a esa necesidad, ¿no? Un código de ética lo que estipula es una base, ¿no? Justamente una base porque es consciente de que en las organizaciones hay una multiculturalidad. Entonces, el código de ética lo que nos permite es tener lineamientos generales para poder cuestionar algún un dilema, ¿no?, un dilema ético, y poder tomar algunas decisiones. Entonces, la IFAC fomenta el cumplimiento de los códigos de ética. En ese sentido, la IFAC, a través de el Consejo de Normas Internacionales de Ética, que es otro grupo, ¿no?, como lo es el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contabilidad, que es el JASB, y que emite los PIF que ya hemos visto, ¿no?, ha emitido el Código de Ética del Contador Público, ¿no? La Junta de Decanos, ¿no?, del Colegio de Contadores ha tomado como base, ¿no?, este código, ¿no?, emitido internacionalmente, y debería ser el documento base para trabajarlo como marco referencial en las escuelas de pregrado del país, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias sugieren los pronunciamientos para poder transmitir en general la cultura de ética en el Perú? Uno es el utilizar una materia en la que se pueda transmitir ética aplicada. Muchas universidades trabajan con el curso de moral profesional en ese sentido, ¿no? Dos, integrar el tema de ética aplicada en los cursos de carrera, incidiendo en los cursos más orientados al desempeño del contador. Por ejemplo, el curso de análisis de estados financieros, hablar sobre temas de fraude, ¿no? Es una manera de cómo poder transmitir rápidamente, ¿no?, los aspectos éticos en la práctica profesional. Abordar subsecuentemente los temas éticos que enfrentan o pueden enfrentar o en el pasado. Desde el punto de vista, ¿no?, la clave transformacional en la transmisión de los conocimientos a un aspirante son los ejemplos y sobre todo el ejemplo, ¿no? Otro aspecto interesante es tratar de ver el error como aprendizaje, ¿no? Nuestra cultura en el Perú muchas veces no aprecia el error, ¿no? Y es muy importante ver qué salió bien, ¿no? Qué no funcionó, o sea, cómo aprovechamos ese error para poder luego dar un salto cuanti y cualitativo como profesionales, ¿no? Y creo que el pregrado es un gran laboratorio para revertir este aspecto cultural que yo creo que retrasa nuestro desarrollo, ¿no? Abrazar el error. Entonces el contador claramente forma parte de un equipo humano, ¿no? Pero ¿cómo aterrizar y transmitir este enfoque participativo, ¿no?, a la que nos empuja el JASB, ¿no? La PIF 4 sugiere incorporar en cursos de entrenamiento dinámicas como casos de estudio, juegos de roles, ¿no? Nos invita a analizar situaciones de negocios en la vida real. Alentar el estudio del por qué es relevante un código de ética, compararlos contra otros códigos de ética del Colegio de Abogados, ¿no?, el Colegio de Arquitectos, el Colegio Médico. O sea, esa es la forma que la PIF 4 sugiere cómo abordar la enseñanza ética en las universidades, ¿no? Y la verdad, por lo que podemos conversar con profesionales y con colegas,
bien lejano de cómo se puede estar hoy enseñando estos temas en el pregrado, ¿no? En nuestro medio se presentan cursos de ética profesional o moral profesional con mucha carga filosófica, ¿no? Que deberían incorporar quizás estas recomendaciones para reforzar y equilibrar el objetivo de competencia profesional que ya hemos visto anteriormente. Entonces, una idea de esta PIF es, si para los futuros profesionales de contabilidad los valores, la ética y las actitudes son importantes, ¿no? Es esencial que no perciban esos aspirantes a contabilidad que los temas de ética son periféricos, ¿no? Entonces, pasemos ahora a la PIF 5, ¿ya? Que te habla sobre práctica profesional. Entonces, claramente una práctica profesional que es parte también de la formación que requiere este desarrollo inicial, ¿no? Esta formación del aspirante a contador. Bueno, la práctica te da una mayor visión, ¿no? de las organizaciones, ¿no? Una mejor oportunidad para asumir mayores responsabilidades en el futuro, ¿no? Te permite relacionar la teoría con la práctica. O sea, la práctica profesional es fundamental. Creo que es interesante resaltar la sugerencia que nos brinda la PIF 5 de tener 3 años de experiencia práctica antes de ser un contador público. Esa es una sugerencia que se recoge de la PIF 5. Nuevamente es una sugerencia, y otro tema que me llamó particularmente la atención es la compensación del tiempo de experiencia práctica que considera la PIF podría brindar una maestría, ¿no? Y podría, digamos, cubrir un año de esos 3, ¿no? 12 meses. Esa es una sugerencia que se puede tomar nota, es un estándar, ¿no? Obviamente no es exigible, obviamente no es aplicable como sabemos, pero efectivamente atendible totalmente. Sobre la experiencia, la PIF 5 requiere que la práctica profesional sea efectiva, aceptable y revisada por un mentor. Imagínense, yo esto la verdad que no lo conocía, pero sugieren ese estándar, ¿no? Y este mentor tiene que ser un miembro experimentado del IFAC, ¿no? Un contador público. También comentan que para que la práctica sea efectiva y aceptable, el aspirante, ¿no? El organismo miembro y la autoridad reguladora, el mentor y el empleador deben trabajar juntos, ¿no? Es decir, se infiere a partir de lo que estoy comentando que debería existir un consenso entre el aspirante a contador, el mentor y el empleador. Ahora, la PIF no brinda una forma de hacer efectivo este lineamiento, pero considero que es totalmente atendible, ¿no? Para optimizar la competencia de un aspirante, ¿no? Que tanto el aspirante, que tanto la universidad, el colegio y el empleador puedan, de alguna manera, firmar a través pues, de un acta de que la práctica fue totalmente positiva para el aspirante. Muy bien, ahora les voy a compartir, ¿no? A partir de una pequeña indagación que se hizo el año pasado y que fue presentada en la Universidad de Cajamarca, algunos resultados sobre qué pasa en las universidades o en el pregrado, ¿no? En relación con la enseñanza de la ética. Primero hay que reconocer que la oferta de la carrera de contabilidad en el Perú es atomizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una universidad o 2 universidades que concentren la enseñanza de la contabilidad en general. De hecho, en el 2007 se hizo una encuesta o un estudio, perdón, sobre la segmentación o la concentración de los estudiantes de contabilidad en las diversas universidades del país. Miren, la universidad número 1, ¿no?
prácticamente concentra el 1.1% de los estudiantes de contabilidad del país, ¿no? La número 2, 1%, la número 3, 0.5% y la número 4, 0.5%. Nos hemos concentrado en esas 4 universidades, nos he puesto el nombre para de alguna u otra manera tener la libertad de hablar sobre lo que hemos podido apreciar del estudio de los sílabos de esas universidades. Primero, la primera conclusión a la que se llegó es que existen universidades que no incorporan en su malla cursos relacionados con lo requerido por la IASB, ¿no? La Universidad 1, efectivamente, 2 y 3, tenían cursos de ética iniciales, estos están muy orientados hacia la filosofía, y luego tenían un curso de ética, ¿no?, orientado hacia la moral profesional, ética en los negocios. Estamos hablando de que esos cursos, ¿no?, la sumatoria de esos cursos más o menos iban de entre 7 a 10 créditos, lo cual en la malla curricular, cuando hablamos puramente de ética, estamos hablando de que el porcentaje de toda la malla de estas 3 universidades están entre 3 y 5%, 5.4%. Pero había una universidad, o sea, la universidad número 4, que era la que concentraba, aquí creo que no vieron la tabla, un poco para comentar. En general, son 4 universidades, una de ellas no lleva nada de ética y el porcentaje de créditos que comprenden los cursos de ética sobre el total de créditos va de 3 a 5%, ¿no? Entonces, es la verdad que me sorprendió que una universidad, ¿no?, de las que concentra el 0.5% aproximadamente de la cantidad de aspirantes a contadores, pues simplemente en su malla curricular no lleva nada de ética. Y cuando le hicimos doble clic a cómo se trabaja, ¿no?, cómo trabaja el curso de ética según el sílabo, porque obtuvimos los sílabos de las 4 universidades, y solamente una universidad cumple con los requerimientos de las PIS, ¿no? Solamente una universidad de las 4 que concentran la mayor cantidad de estudiantes del país, ¿no?, hacen referencia al código de ética del contador público en el Perú en su sílabo, ¿no? Manejan conceptos de escepticismo profesional y juicio profesional, manejan conceptos de principios éticos, manejan conceptos de compromiso con el interés público y manejan casos, ¿no? La Universidad 2 y 3 simple y llanamente no hacía referencia al código de ética del contador público en el Perú. O sea, los chicos quizás nunca lo conocieron y su primer enfrentamiento con el código de ética del contador público en el Perú lo ven en su curso antes de la titulación, ¿no? Y en la Universidad 4, bueno, simplemente no hay cursos de ética, ni cursos de moral profesional, ni cursos de ética en los negocios, ¿no? Entonces, claramente esto no podemos llamarlo que es un estudio, porque deberíamos haber quizás visto muchas más universidades, pero sí efectivamente nos da pie a efectuarlo, ¿no? Y yo invito aquí, desde la tribuna, a los académicos en las universidades a desarrollar un estudio a partir de esta exploración, ¿no? Porque efectivamente esta exploración nos permite cuestionarnos si efectivamente estamos siendo consistentes cuando apuntamos a tener estándares de calidad en nuestra educación y principalmente en el pregrado, en el ámbito de contadores públicos y en el subámbito de la ética profesional. ¿Qué ideas fuerza quiero dejar? Bueno, primero que una de las 4 universidades con más presencia en el mercado de trabajo, esto fue en el 2017, no incluye cursos de ética, pues alguno en su programa de estudios, ¿no? Y lo segundo es solo una de las 4 universidades con más presencia en el mercado de trabajo cumple con lo generalmente requerido por la IFAC, ¿no? Se analizaron 4 solamente, las que más tenían presencia en el mercado laboral,
habría que analizar mucho más para efectivamente hacer un estudio mucho más. Nuevamente, esa es una exploración a compartir. Ideas fuerza. Cuando hablamos entonces de un contador competente, no es un contador que solamente tenga valores, ética y actitudes profesionales, que no solamente tenga competencia técnica, o que no solamente sea un encantador, ¿no? Entonces ahí tenemos el trípode, ¿no? Y las tres circunferencias unidas, ¿no? Competencia técnica, valores, ética y actitudes profesionales y habilidades profesionales. Queremos que el contador sea competente, tiene que tener un equilibrio de los tres, ¿no? Si solamente tiene valores, ética, actitudes profesionales y competencia técnica, puede ser un contador muy técnico, ¿no? Honesto, pero sin liderazgo. Y no queremos un contador sin liderazgo, ¿no? Si solamente tiene competencia técnica y habilidades profesionales, puede ser un contador técnico, encantador, pero puede ser un corrupto. No queremos un contador así. Tampoco sería un contador competente, ¿no? Si tiene solamente valores, ética y actitudes profesionales y habilidades personales, puede ser un contador honesto, encantador, pero sin técnica. Tampoco queremos un contador así, ¿no? Entonces, es importante que haya un equilibrio entre los tres aspectos. Finalmente, bueno, efectivamente yo creo que hay mucho por hacer, ¿no? Aquí cito al Bate, ¿no? Al gran César Vallejo, un extracto de Los 9 monstruos, ¿no? Del poema coral de Poemas Humanos. Yo creo que hay mucho por hacer, efectivamente, pero está todo de nuestro lado y lo podemos hacer. Como profesionales tenemos la capacidad para hacerlo, pero así hay una necesidad muy, muy importante para poder reforzar a los futuros contadores de este país, sobre todo en el aspecto ético y en el aspecto de la competencia profesional. Muchas gracias por el espacio. Así que quedo de ustedes para cualquier tipo de pregunta. Juliana, quedo a la orden de del diálogo que podamos entablar. Bien, muchas gracias, Roberto. Agradecerte por la brillante exposición, clara, muy clara, llevada a la realidad de lo que nosotros como contadores vivimos y nosotros que tenemos contacto directo con tantos jóvenes, lo que has dicho, lo que has explicado, lo que nos has hecho entender en la exposición ha sido muy elocuente, gráfica y explicativa, ¿no? Para poder entender. Y como tú lo dijiste, hay mucha tarea por hacer para cada uno de nosotros los contadores desde nuestros lugares, ¿no? Algo de lo que tú comentabas, Roberto, sobre el tema de la competencia profesional, ¿no? La competencia profesional hoy en día es un trabajo duro por hacer en muchas universidades y quisiera yo escucharte y que nos expliques un poquito esa competencia profesional. ¿Cómo es que se va consiguiendo dentro de tu experiencia, dentro de tu trabajo? Y un poco para que nos ayudes a los que estamos aquí y los que no estamos, podamos nosotros también ser voz y eco de esto, ¿no? Bueno, yo creo que es un camino largo porque uno tiene que estar en permanente conciencia, ¿no? Tiene que ser consciente de que como profesional, independientemente primero de la carrera que uno elija, uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que está en y constante aprendizaje tanto de la parte técnica, constante aprendizaje en la madurez profesional, ¿no? Constante aprendizaje en tomar y capitalizar, ¿no? Los errores que otros han podido cometer. Uno tiene que estar permanentemente con las temporadas, ¿no? de su entorno, ¿no? Y también conocerse uno mismo, ¿no? O sea, como persona. Yo creo que esos 4 elementos son súper relevantes, ¿no? Estar muy, muy abierto a el entorno y a cerrar las brechas, ¿no? que una pueda tener, ¿no?
uno mejor que nadie se conoce y sabe qué brechas puede tener, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar esas brechas? Ahí viene, creo yo, también la posibilidad de acceder a un mentor, ¿no? A un mentor o a un coach. Yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Yo he tenido excelentes maestros y a lo largo de mi carrera me he tratado de pedir mucho feedback de estos maestros, ¿no? Y eso a mí particularmente me ha ayudado tremendamente a cerrar esas brechas, ¿no? Y las sigo teniendo, o sea, yo ser consciente de que es la forma como a mí me ha ayudado mucho a tomar el proceso de crecimiento, ¿no? Roberto, tenemos una pregunta en el chat. Dicen, nos pregunta el señor Jorge Luis de Velasco, ¿es una estrategia correcta incluir varios cursos de ética en la malla curricular? ¿No sería mejor que sea transversal en todos los cursos de la carrera? Gracias por la pregunta. Yo creo que ambos, ¿no? O sea, no sé, efectivamente por la cantidad de temas que se ven, ampliar más cursos de ética, yo soy consciente, de repente podría opacar a otros cursos también relevantes, pero la estrategia de la transversalidad, es más, es la sugerida por el YASB. Y lo comentaba, ¿no? El curso de análisis de estados financieros. Claro, está el tema de ratios, está solvencia, liquidez, ¿no? Rentabilidad, el flujo de efectivo, pero hay un acápite o temas asociados a fraude en estados financieros, por ejemplo, ¿no? Que se vean que la mayor cantidad de fraudes en estados financieros está por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablamos incluso de casos, ¿no? De grandes fraudes financieros en el mundo para que el alumno pueda cuestionar y sacar conclusiones importantes de ello. ¿No? Y en los cursos de ética, trabajar muchos casos, ¿no? Más que una orientación puramente filosófica, ¿no? Correcto. Gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta del señor Juan Martínez Bazán. Si soy egresado de contabilidad, ¿hay alguna diferencia entre ética y deontología profesional? Bueno, aquí hay incluso ya más propiamente de filosofía, ¿no? La deontología, ¿no? Es una filosofía más normativa, ¿no? Que está basada justamente en códigos, ¿no? La ética es un tema mucho más amplio, ¿no? Que justamente está basada en principios, ¿no? Como hablábamos, justicia, verdad, ¿no? Entonces, claro, a veces el nombre, o para llamar a un curso ética y ontología profesional, a veces no se tiene esos conceptos para diferenciarlos, pero son temas que evocan a temas distintos. Uno es basado principalmente a principios, ética, y deontología a normatividad. Bien. Tenemos otra pregunta, Roberto, de Sheila Cárdenas. Nos pregunta, ¿en la práctica se utiliza el mentor? Pues los egresados de las universidades necesitan mucha práctica antes de ejercer como un contador experimentado. ¿Qué opinas sobre esto? No copié, Julie, no copié esa última pregunta, parece que A ver, te vuelvo a se repetir, complica un Roberto. poco la red. Ok, te vuelvo a repetir. Nos Gracias. pregunta Sheila Cárdenas, ¿en la práctica se utiliza el mentor? Por los egresados de las universidades necesitan mucha práctica antes de ejercer como un contador experimentado. ¿Qué opinas sobre esto? Ya. A ver, entiendo que
A ver, yo estoy convencido de que un mentor no solamente tiene que estar en la universidad, un mentor tiene que estar a lo largo de la carrera, ¿no? Es muy importante que podamos nosotros tener siempre a una persona más experimentada que nosotros, a la que nosotros les podamos pedir un consejo, ¿no? Y si es de la parte de vista profesional, técnica, sería óptimo, ¿no? Pero recordemos que la técnica no solamente es lo que necesitamos, ¿no? Para ser competentes. Por otro lado, el tema de la práctica, que también menciona la colega de Huánuco, bueno, es fundamental, ¿no? Y ahí la práctica se hace en organizaciones, ¿no? Y lo que yo ahí me permitiría decir es, y sugerir, que estas prácticas en organizaciones sean en organizaciones que efectivamente lo reten a uno, ¿no? Y que lo formen a uno, ¿no? Así que esa sería un poco mi apreciación sobre la pregunta que se ha realizado. Bien, Roberto. Vamos por la siguiente pregunta que nos edita el señor Edilberto Ramón Álvarez. ¿Cuál es el parámetro para medir la habilidad profesional frente al ejercicio profesional del contador público? Desde Huánuco. Bueno, parámetros, efectivamente, la competencia, como dije, ¿no? La competencia profesional es es integral, ¿no? Incorpora un factor humano importante, y para el factor humano no hay parámetros, ¿no? Yo creo que es importante tratar de satisfacer la mayor cantidad de expectativas que tienen los interesados en el trabajo profesional de uno, ¿no? Y hacer el mayor esfuerzo y ser consistente con ese esfuerzo. Yo respondería así, ¿no? No encuentro parámetros, ¿no? Las personas con las que trabajas, para que efectivamente puedan guiarte sobre una mejora continua como profesional y persona. Bien, Roberto, queremos agradecerte mucho en nombre de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú por esta gran ponencia con la que iniciamos la Semana del Contador. Para nosotros ha sido realmente un gran privilegio y un honor estar hoy en esta tarde y poder de alguna manera aportar nuestro conocimiento, tu conocimiento y tu experiencia en esta ponencia, ¿no? Te dejo tus palabras también de agradecimiento, Roberto. Bueno, Yuli, no, las gracias a la Junta por la invitación, a ti, ¿no? Por la moderación y la canalización de